Santo es el Señor, Él es bueno, siempre bueno y para siempre su misericordia. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de poder compartir de su palabra. Bien, queridos hermanos, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que podamos tener un tiempo antes de comenzar con la palabra. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido, gracias porque podemos honrar tu nombre, exaltar tu nombre en libertad, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, donde podemos reunirnos de manera libre, a pesar de las restricciones, Señor, podemos venir y exaltar tu nombre, proclamarlo, Señor. Gracias porque también tú nos entregas las herramientas para poder, Señor, transmitir esto y extender, Señor, tu reino a los demás. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ya llevamos bastante tiempo predicando sobre las epístolas, ¿cierto?, del apóstol Juan. Comenzamos desde atrás para adelante, tercera, segunda, ya vamos en la primera. Y ya hemos avanzado en los capítulos, y vamos en el segundo capítulo, y lo que nos corresponde hoy día es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Quizás un versículo cortito, pero es tremendo lo que el Señor nos quiere decir y lo que nos dice a través de este versículo tan corto pero tan profundo en enseñanza. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Como les decía, este versículo nos exhorta a algo importante. Y nos dice, al igual que toda su palabra, nos dice cosas bastante profundas. Principalmente este versículo nos exhorta a que andemos como Él y para Él. Nos lleva a vivir o nos incita, nos anima y vamos a ver que incluso nos obliga a vivir como Jesús lo hizo. Todo lo que hemos estado viendo en este capítulo 2, ¿cierto? Lo que han estado predicando el pastor anteriormente, en esta carta del apóstol Juan nos llama a tener consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si ustedes recuerdan, entonces la predicación anterior, los versículos 3, 4, dice, bueno, ¿cierto? Si alguno dice, debe hacer esto otro. Si alguno dice, hagan esto. Y finalmente, entonces, este versículo 6 nos lleva a esto. Ahora bien, si nosotros leemos nuevamente este versículo 6, nos daremos cuenta de algo importante. Dice, el que dice, ¿cierto?, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, primero quiero hablar con respecto a esta palabra, el permanece en Él o permanecer en Él. Porque esto entonces significa vivir como Jesús y para Jesús. Hemos sido creados para su gloria. Por lo tanto, aquí lo que nos dice, debemos andar como Él y para Él, porque es para su gloria todo lo que nosotros hacemos. Debemos buscar entonces imitar a Jesús, tanto en sus actitudes que tuvo, en sus comportamientos, buscar crecer espiritualmente para ser más como Jesús. Permanecer entonces también implica vivir para Jesús, como les decía. Vivir para Jesús significa que debemos dedicar nuestra vida para avanzar en la misión que Jesús inició. Eso es vivir para Jesús. Por lo tanto, y vivir para Jesús significa que debemos dedicar, ¿cierto?, nuestra vida en esto. Y más adelante el mismo versículo dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esa palabra debe es muy importante porque cuando el apóstol usa esta palabra, la palabra debe
Él no nos está dando una sugerencia, no nos está entregando una sugerencia, Él no está diciendo, oye, mira, sería bueno que hicieran estas cosas, o podrías intentar hacer esto otro. No, la palabra es súper categórica porque dice debe, y aquí no hay sugerencia, no hay un margen para esto. Y como le decía, realmente lo que dice es un deber, es una obligación. Y si nosotros nos vamos al texto original en griego de esta palabra, precisamente, bueno, de este versículo, si usted después lo puede revisar en el original griego, y usted se fija en esta palabra, la palabra debe, que yo no sé hablar griego, lógicamente, pero dentro también de lo que pude entender es ofeile, y lo que esta palabra significa literalmente lo que significa es una obligación. O es el deber o es deberle algo a otra persona. Por lo tanto, el apóstol Juan acá en este versículo nos está diciendo, si dices que permaneces en Él, tú tienes un deber, tienes una obligación. Y esa obligación es andar como Él anduvo, porque no es una sugerencia, sino que es un deber, es una obligación. Es algo que Él nos está llamando a hacer y andar como Jesús anduvo. Por lo tanto, viviendo como Él y para Él. Por lo tanto, si nosotros queremos permanecer en Él, hay que vivir como Jesús vivió y vivir para Jesús, y eso implica andar como Él anduvo. Estudiar la vida de Jesús para saber cómo Él anduvo, saber cuáles fueron sus actitudes, su comportamiento, y nosotros, ¿cierto?, como discípulos de Jesús, imitarle y andar como Él anduvo. Ahora, finalmente, ¿cierto?, si hacemos, ¿cierto?, lo que esta palabra nos está diciendo, tenemos que buscar, ¿cierto?, el material. Y el material principalmente para saber cómo anduvo Jesús sería irnos a los evangelios, donde se relata, ¿cierto?, toda la vida de Jesús. Y el material entonces que nosotros encontramos va a ser infinito. Son muchas las cosas que nosotros podríamos sacar con respecto a esta enseñanza, pero quiero llevarlos a unos puntos principales con respecto de saber cómo anduvo Jesús. Saber y que nosotros podamos imitarle a Él, porque es nuestra obligación entonces andar como Él anduvo. Si bien parece una especie como de trabalengua, pero lo que el apóstol Juan nos está llamando, andar como Él anduvo. Si alguno de nosotros dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, el primer punto que he querido formular en esto es la obediencia. La obediencia. Y quiero llevarnos entonces a un texto que se encuentra en Juan, capítulo 15, del versículo 4 al 10. Veamos lo que dice. Juan 15, versículo 4 y 10. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen. Y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida de obediencia de Jesús es el modelo para seguir para nosotros los cristianos. La vida que Jesús tuvo en obediencia, por lo tanto, es el modelo que nosotros deberíamos seguir, que debería seguir todo cristiano.
O finalmente, es cierto, los que afirman ser cristianos deberían vivir como Él vivió en vista, cierto, de que poseen la presencia y el poder de su Espíritu. La obediencia, por lo tanto, es algo sumamente importante entender si queremos andar como Él anduvo. No podemos vivir una vida separada de Dios. El versículo que estábamos leyendo decía, no podemos llevar frutos por nosotros mismos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Hemos sido creados para su gloria. Por lo tanto, no hay nada bueno en nosotros. Todo se trata de Él. En Juan 6:38 dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nuevamente aquí dándonos ejemplo. Y esto es lo que nosotros deberíamos mirar, como Él anduvo. Y dice, no para hacer nuestra propia voluntad, sino buscar siempre la voluntad del Padre. Porque, insisto, no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Por lo tanto, basta de vivir nuestra vida para nuestros propios deleites, para nosotros mismos, ocupando nuestro tiempo y más de muchas veces, ¿cierto?, el tiempo extra que podamos tener para satisfacer nuestros propios deleites. Ocupados en nuestros propios asuntos, ocupados en nuestros propios problemas, dejando de lado la gran comisión, dejando de lado la misión de Dios a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Debemos dedicar obediencia y tiempo al Señor. Y esta obediencia se transforma en todo lo que hizo Jesús y en todo lo que podemos leer en los evangelios. Tiempo al Señor. Tiempo. Necesitamos dedicar tiempo para su obra. No podemos ser cristianos de un domingo. No se trata, y lo he compartido varias veces, un error histórico quizás de la iglesia, hablar, ¿cierto?, de hermanos o principalmente pastores a medio tiempo o a tiempo completo. Como si el resto del tiempo entonces nosotros no fuéramos hijos de Dios. Todos nosotros somos cristianos a tiempo completo, o eso es lo que deberíamos ser, cristianos 24/7. Con todo lo que nosotros hacemos debemos dedicar tiempo al Señor. El deber del creyente que dice estar en comunión con Dios es la obediencia a Él. Por lo tanto, el creyente está obligado, hermano, ya revisamos esta palabra de debe, es una obligación. Por lo tanto, el cristiano está obligado a imitar a Cristo en su andar si pretende permanecer en Él. Y en su andar es humildad y sacrificio, así como lo hizo Jesús. Humildad y sacrificio. Ahora, si nosotros queremos definir desde la Biblia la palabra permanecer, podemos ir a 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 24. Dice así, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos, por lo tanto, obediencia. El que permanece en obediencia. El que anda en obediencia. La obediencia entonces como eje principal. Si nosotros queremos andar como Él anduvo, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está mandando. Un segundo punto es a Jesús, cuando estuvo en la tierra, atendió al necesitado, socorrió al necesitado. Los evangelios nos entregan muchos ejemplos con respecto a este punto. Y quizás yo me podría extender, pero he querido traer solamente 2 ejemplos con respecto a esto. Jesús, ¿cierto?, tuvo compasión y alimentó a las multitudes. Sanó a los enfermos. Compartía, ¿cierto?, con las personas que se acercaban a Él.
Pero con respecto a cuando Jesús atiende al necesitado, quiero llevarles a un ejemplo cuando Jesús atendía al enfermo en esa necesidad. En Marcos capítulo 1, el versículo 40 y el 42 solamente, este es un relato que muchos conocen, es cuando Jesús sana al leproso. Y acá hay algo importante, hermanos. Dice el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole e hincándole la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Si hacemos un contexto con respecto a la lepra, al leproso, ¿cierto? Porque es casi una enfermedad que está erradicada. Creo que el año pasado por ahí se encendieron las alarmas hacia el sur. Había un caso, parece, de lepra, pero es una enfermedad ya que está prácticamente erradicada. En algunos países más pobres todavía persiste. Pero el leproso era considerado una persona impura. Es decir, era una persona que era excluida de la comunidad, de la sociedad, por temor al contagio. El leproso en ese tiempo era casi como los infectados de COVID al principio. O sea, nadie quería acercarse a una persona que tenía COVID y literalmente eran excluidos de la sociedad. O sea, mejor ni acercarnos. Nos pasó muchas veces cuando íbamos desconociendo esto, usábamos, ¿cierto?, un poco más de protección. Creo que todos nos bañábamos casi que en cloro, en alcohol. Y muchas veces, me acuerdo, nos tocó ir a dejar una ayuda a una persona que estaba con sospecha. Y yo me rehusaba, yo decía, Señor, yo no, o sea, está bien, envía a otro. Pero yo decía, Señor, o sea, casi tratando a las personas, ¿cierto?, como que fueran leprosos en este contexto. Me acuerdo que lo peor fue que me tocó la mano. Oh, yo dije, Señor. Y ahí yo no quería tocar nada, Yo ya me sentía contagiado, apenas fue el tacto, yo ya me sentía ahogado, ya sentía que... Pero después dio negativo esa persona y ahí se me pasaron todos los síntomas también. Pero en ese contexto, el leproso era como las personas en un principio infectadas de COVID. O sea, hoy no, nadie se acerque. O sea, casi que cuando decíamos, hoy mira, es una residencia sanitaria, ya, ahora nadie respire, pasamos y más allá recién respiramos. Entonces, ellos, los leprosos, de hecho... Fíjense que los leprosos eran llevados o eran excluidos y eran apartados de la ciudad, de los pueblos, los llevaban a lugares como que los llevaban a una residencia sanitaria. Los llevaban a lugares apartados. Incluso si nosotros leemos el capítulo, o sea, si leemos Levíticos 13 nos habla con respecto a la ley de ese tiempo y qué pasaba con los leprosos, qué tenían que hacer ellos. Y cuando un leproso veía que se acercaba a alguien, este debía ser anunciado, este debía gritar. Y lo que él debía gritar, debía gritar inmundo, inmundo, para que las personas supieran que habían personas leprosas. Era como alguien que entonces grita, COVID positivo, COVID positivo. No se acerca. Pero... hermanos, ¿por qué tomo este versículo y tomo este ejemplo con respecto a atender al necesitado? Porque muchas veces vamos por la calle y vemos al necesitado y nos hacemos los desentendidos. Muchas veces vemos al vagabundo, vemos a esa persona que está sufriendo en el alcoholismo y sentimos asco, sentimos por esa persona, por su olor, por su apariencia. O sea, mejor crucemos y pasemos por el otro lugar. Muchas veces vemos a alguien pidiendo limosna en los distintos lugares, en los semáforos, y básicamente lo que hacemos en ese momento, como que aplicamos una especie de juicio de moralidad. A ver, y hacemos un análisis, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Por qué está pidiendo? Y nos enfrascamos en esos pensamientos. Pero hermano, se lo voy a decir con respeto, ¿ya? Como dicen por ahí, con respeto. A usted no le importa lo que esa persona haga con ese dinero. A usted no le importa eso. Porque Jesús ayudó al necesitado. Y a eso nos manda. Ahora, no con esto no estoy diciendo fomentemos el vicio del alcohólico. No, hermano, ese es el momento para que usted pueda conversar con él.
Porque esas personas, aparte de ser alcohólicas, son personas enfermas que están inmersos en esa situación. Pero esa persona, ¿sabe qué? Necesita tanto de Dios como usted y yo necesitamos de Dios cada día. Por lo tanto, dejémonos de hacer esos juicios de moralidad. ¿Se lo merece o no se lo merece? Hermano, a usted no le interesa eso, no le importa en qué va a ocupar. Dios nos llama a atender al necesitado. Es más, ¿cierto? Cuando entonces pasamos por el lado de una persona que está alcoholizada, de un vagabundo, ¿cierto? Con mal olor, con mala apariencia. Los leprosos, ustedes los que conocen y cierto han escuchado esta enfermedad, una persona leprosa visualmente no era una persona atractiva. Y lo tanto el olor que ellos desprendían era repugnante. Pero si nosotros leemos nuevamente, fíjense lo que Jesús hizo, versículo 41. Y aquí nuevamente entonces Jesús nos da una lección, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, fíjense lo que dice, extendió su mano y le tocó. Aquí no dice que Jesús desde lejos le dijo, oye, sé sano. No, Jesús se acercó, le tocó, tuvo misericordia de él, atendió al necesitado. Por lo tanto, hermanos, somos llamados también a eso, a ayudar, a atender al necesitado. Por ahí, dentro de lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? En estas elecciones presidenciales, veo mucha discusión, veo mucho debate de cristianos enfrascándose en verdaderas peleas con personas que piensan distinto. Y algunos dicen, y su argumento es, bueno, es que uno defiende la vida, pero ¿y la parte social? ¿Qué pasa con la parte social? Aquí está la respuesta. Cada uno de nosotros somos llamados a atender al necesitado. No podemos esperar que otra persona haga lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. A extender nuestra mano y ayudar al necesitado. Otro tipo de atención al necesitado, y el más importante, hermano, es la necesidad que existe de escuchar el Evangelio en las personas. Necesitan escuchar la verdad. Y con respecto a esto, nuevamente, y eso es lo hermoso de los evangelios, porque vemos la vida de Jesús y en cada acción que Él hizo nos da ejemplo de vida para nosotros. Por lo tanto, con respecto a este ejemplo del predicar el evangelio, de escuchar a aquel necesitado, Jesús no desaprovechó ninguna oportunidad que tuvo para compartir. No desaprovechó el tiempo. Jesús aprovechó el tiempo en todo momento, incluso cuando estaba en la cruz a punto de morir. Tuvo compasión del ladrón que estaba a su costado, escuchó, ¿cierto?, al necesitado porque era su prójimo. Lucas 23, el versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús, aquel que estaba en su costado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué tremenda lección nos da Jesús nuevamente en este versículo. Aún en la agonía, Jesús no desaprovechó el tiempo para compartir. Y muchas veces nosotros buscamos el mejor lugar, buscamos la mejor oportunidad, la mejor instancia, ¿cómo se llama? El momento, la oportunidad, y finalmente nos vamos solamente en excusa tras excusa para compartir. Pero finalmente lo que estamos haciendo, estamos desplazando la Gran Comisión. Estamos relegando a la Gran Comisión como si fuera algo que puede estar en un segundo plano. Y muchas veces lo hacemos para disfrutar o para saciar nuestros propios deleites. Pero no debemos desaprovechar las oportunidades. Debemos en todo momento compartir
de Dios, atender al necesitado en cualquiera de sus aristas, tanto en la parte social como en la parte espiritual, en la necesidad. En todo tiempo debemos atender al necesitado. Otro punto importante, perdonó a sus enemigos. Y yo creo que esta es una de las cosas que muchas veces nos cuesta más todavía. En Lucas 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Y después dice: repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús también en la agonía tuvo misericordia de aquellos que estaban ahí y clamó por perdón al Padre por ellos. Jesús perdonó a sus enemigos. Imagínense, Jesús perdonando a aquellos que le habían crucificado, a aquellos que estaban ahí y se estaban burlando de él. Les perdonó. Jesús tenía compasión por sus enemigos, por sus detractores. Es más, él compartía tiempo con ellos. Ya no recuerdo, a lo mejor un mes más atrás, dentro de lo que yo predicaba, ahí veíamos cómo Jesús, ¿cierto? En sus últimos días compartía, venían, ¿cierto? Y le hacían preguntas. Eran estas preguntas como capciosas. Le preguntan de la resurrección, le preguntan cuál es el mandamiento más importante, tratando ahí de hacerle como una encerrona. Jesús tenía tiempo con ellos. Es más, Jesús podría haberlos ignorado, pero Jesús compartía con ellos. Les perdonaba esas burlas y les respondía a cada uno de ellos. Pasaba tiempo con ellos. Fue capaz de pedir por misericordia por aquellos que le estaban crucificando. Y uno de los primeros libros que leí, libros cristianos, ¿cierto? No los del colegio, no papelucho y eso, porque esos leía los resúmenes nomás. Pero este no tenía resumen. Ya no existía el Rincón del Vago. Antes estaba esa página, uno buscaba y salía el resumen, salía todo. Paso el dato para los escolares. Pero uno de los primeros libros que me tocó, o sea, no que me tocó, de hecho que me dijeron: Elías, mira, este libro es bien bueno. Lo leí y el libro se llamaba, de hecho cuando he podido regalarlo, lo regalo también, creo que es un libro muy bueno. Se llama Un joven conforme al corazón de Dios. No es el mismo autor del que ustedes piensan, por si acaso. Ya, no se asusten. Y lo leía, y una de las cosas que me llamó la atención es que el autor exhortaba a orar por sus enemigos. Y esto lo compartían los varones en la penúltima reunión. Y al principio fue algo cómico para mí, porque nadie piensa que tiene enemigos, po. Si no somos tan importantes como para que uno piense que hay gente que a uno lo odia prácticamente. Y por otra parte, no sabía cómo orar por ellos. ¿Qué iba a decir? Señor, perdónalos, como que estuviésemos en una posición de moralidad más importante. Pero finalmente dediqué tiempo a orar. Y hay que cambiar muchas veces esa palabra enemigos, porque yo creo que si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿quiénes son mis enemigos? Yo creo que es difícil que tengamos enemigos desde esa perspectiva. Entonces, fíjense lo que dice Lucas 6, capítulo 6, versículo 27 al 37, y nos habla con respecto a esto, con respecto a orar por aquellos que muchas veces, ¿cierto?, nos han dañado. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Wow. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos.
Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí está la respuesta entonces. Yo cuando leí este versículo dije, bueno, ya entiendo por qué tengo que orar. Y que dice, por los que alguna vez te han hecho mal, por los que alguna vez te han dañado, hay que perdonarlos. Y no se trata de también, ¿cierto?, mandar un mensaje y decir, te perdono. O llamar y decir, bueno, ya estás perdonado. No se trata de eso. Se trata de una decisión propia. Y decir, Señor, no importa, los perdono así como tú me enseñaste, así como tú lo hiciste, yo los perdono y oro por ellos. ¿Saben por qué? Porque nuevamente ellos necesitan tanto de Dios como usted necesita de Dios. Ahora lo más difícil era decir, bueno, ya, si son mis enemigos, ¿qué tiempo le voy a dedicar de oración a ellos? Señor, perdónalos pero finalmente realmente ocupé un tiempo de mi oración para orar por ellos. Y no es que tuviese una lista gigante con nombre y apellido, root, dirección, no. Simplemente decía, bueno, Señor, aquellos que alguna vez me dañaron, los perdono. Y Señor, y si alguna vez yo estuve en la otra vereda, perdóname, Señor. Porque nosotros con nuestras actitudes, con lo que hacemos, con lo que decimos, muchas veces también dañamos a otros. Ahora, cuantas veces sean necesarias, tenemos que perdonar. No importa lo que haya pasado, perdona. Porque, o perdona a aquellos que calumnian en contra de ti, a aquellos que te hicieron daño, perdónalos. Pero alguien podría decir, pero bueno, es fácil decirlo. Pero hermano, nadie dijo que la vida del cristiano era fácil. Nadie dijo que la vida del cristiano era fácil. La diferencia es que debemos aprender a descansar cuando cierto Cristo nos lleva a los delicados pastos para que podamos reposar en Él, para que podamos descansar. La pregunta entonces, pero ¿y si perdono y nuevamente vuelven a hablar mal de mí? ¿Ustedes creen que esa fue una pregunta que usted nomás se puede hacer? ¿Se acuerda cuando Pedro se acercó a Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y a lo mejor, no sé, Pedro pensó que le iba a decir, bueno, 1, 2, 3 veces. Ya la cuarta ignora, ¿no? Jesús nuevamente nos da una lección y le dice, ¿cierto? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como un número, ¿cierto? Lo dice solamente como un margen. Porque las misericordias de Dios se renuevan cada día. Por lo tanto, ¿cuántas veces debo perdonar? Las veces que sean necesarias. Y si tu hermano vuelve a atentar contra ti, perdónalo. Y si nuevamente perdónalo y perdónalo y perdónalo, porque esa fue la enseñanza que nos dejó Jesús. Perdonar a nuestros enemigos todas las veces que sean necesarias. Fácil de decir, difícil de hacer, pero aprendamos a descansar en Jesús. Aprendamos a descansar. Para ir terminando, queridos hermanos, yo podría seguir citando y nombrando distintas cosas que hizo Jesús
y estaríamos maravillados de todo lo que Él hizo. Pero también habría una carga aún mayor en nosotros de saber que debemos andar como Él anduvo. Lo cual, si yo siguiera nombrando y nombrando y nombrando, nos demostraría aún más la necesidad de buscar más de Él, para ser como Él y vivir por Él y para Él, porque no se trata de nosotros. Así que el que dice que permanece en Él debe andar como el Señor Jesús anduvo. Su vida, ¿cierto?, tal como está expuesta en los evangelios, es nuestra pauta y nuestra guía. No necesitamos un manual, no necesitamos comprar un libro que diga 5 pasos para andar como Jesús anduvo, que esos son los libros que están de moda ahora. 7 pasos, 10 pasos, como si esto se tratara de una receta, como si yo cumplo esos pasos y lo voy a lograr. No, hermano, nuestra guía está en la Biblia, en su palabra. Si usted quiere saber cómo anduvo Jesús, lea los evangelios y va a encontrar la guía y la receta para andar como Él anduvo. No es una vida que podamos vivir con nuestras propias fuerzas. Es solo posible en el poder del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es darle nuestras vidas a Él sin reservas, sin dejar algo de lado, sino que darnos por completos a Él y dejar que Él viva su vida en y por medio de nosotros. Vuelvo a leer 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queridos hermanos, les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, gracias porque tú no nos desamparas. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Pero también lo enviaste como una guía y como un ejemplo para nosotros. Para que podamos verle a Él y vivir nuestra vida como Él lo hizo. Andar como Él anduvo. En santidad, en obediencia, preocupado del necesitado, perdonando, anhelando más de ti. Gracias te damos, Señor, y te pedimos perdón si aún no hemos entregado nuestra vida por completo a ti. Si es que hay áreas de nuestra vida que no queremos soltarlas, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Que prevalezca tu voluntad en nuestras vidas, no la nuestra, Señor. No se trata de nosotros, Señor. Se trata de ti. Te bendecimos, Señor. Solo tú eres santo, 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 Dios. Te necesitamos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a perdonar, así como tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos a descansar en ti. A descansar en esos pastos delicados, Señor, que tú has preparado para nosotros. A entender que tú eres quien pelea la batalla por nosotros, para que podamos descansar. Para estar tranquilos, Señor. Porque tú tienes el control de toda situación y nunca lo pierdes. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque este es un Padre fiel. Gracias, Señor, te damos, te honramos, Señor, te bendecimos, Dios. Solo a ti sea la gloria. Santo, 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 digno eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, les invito a que en esa misma actitud nos pongamos de pie.